Ahora sí. ¿Cómo Hola. andás? ¿Bien? Bien, todo muy bien, muchas gracias. Bueno, bienvenida, bienvenida a este ciclo de liderazgo y desarrollo sostenible en el marco del nodo metropolitano que estamos impulsando desde la Fundación Pro Humanevite con la Mesa de Red, Sociedad Civil en Red, en un proyecto de la Unión Europea y que después, bueno, todo este ciclo lo vamos a transformar en papel también para que tenga su formato libro. Pero bueno, Romina, es un gusto tenerte. Contanos un poco. Romina ha tenido mucha experiencia por varios países, ahora nos va a contar ella. Y tenía hace mucho tiempo las ganas de charlar y tener tu mirada en este formato que nos permite Instagram, que son 30-35 minutos, pero sobre todo poder tener tu mirada. Has estado ya, como ya digo, en varios países, una mirada sobre la educación, sobre el desarrollo, sobre la cultura, que me interesa mucho y sobre todo en estos tiempos poder compartir experiencias. Así que bienvenida. Muchas gracias, Rafael. Para mí es un honor estar en este espacio. Siempre admiro mucho tu trabajo, el trabajo de la Fundación. Así que eso, muchas gracias por darme la oportunidad y bueno, además con tantos años que nos conocemos y de amistad, así que muchas gracias. Tal cual, tal cual. Así que vamos a tratar de hacer que esa experiencia se pueda transmitir un poquito y en los temas que nos involucran ahora. Pero bueno, contanos un poco ahora, ¿qué estás haciendo ahora? Hasta ahora estás en Santiago, en Chile. Bueno, en este momento estoy en mi oficina. Estamos retornando unas horas a la semana. Eso digo y lo cuento porque para mí es una novedad y creo también para todos que nos estén escuchando los temas Claro, de el confinamiento, la reapertura, todo ha sido diferente, es toda una experiencia. Cada día es una experiencia distinta. Cada día no tal sabes cual. qué es lo que va a pasar, ¿no? Cómo va a cerrar, qué te van a decir que tenés que hacer, qué va a pasar en tu vida, los cuidados que tenés que tener. Todos los días estamos aprendiendo eso, aprendiendo a relacionarnos con los demás. Y bueno, en la educación también pasa eso. Yo tengo una niña que va al jardín, empezó el jardín hace 2 días, aquí hay una reapertura progresiva y aún dedicándome a educación también estoy aprendiendo. Tal cual. Entonces, eso, pero sí sé que el confinamiento no ha sido bueno para ella. O sea, sí sé que, digo, pero es lo que había que hacer, ¿no? Y bueno, aquí seguro hay conectada gente, padres, madres, familias, Tal y cual. nos ha costado mucho a todos este año. Así que nada, creo que estamos aprendiendo y yo siempre digo, falta menos, la gente me dice, pero todavía pero falta menos Sí, que en sí, sí, marzo, sí, ¿no? sí. Como, Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Sí, eh, ese optimismo es necesario y cuando uno va atravesando, recién hablaba también con unos amigos, hoy mismo con un evento que hubo acá en la Fundación, con todos los protocolos de distanciamiento, etcétera, de esta cosa hay que ver, digamos, una de las líneas de llegada, que es la aplicación de la vacuna en enero, febrero, y ahí empezar una nueva realidad que también nos generó muchas vulnerabilidades, ¿no? No solamente hay algunas que nos estamos dando cuenta, otras que están muy solapadas todavía. Las clínicas, por ejemplo, ¿no? Como dicen los médicos, que después de un gran evento social, eh, digamos, de un gran impacto social a nivel global como este, generalmente se ven 2 años posteriores, digamos. Lamentablemente toda la problemática clínica médica con determinadas enfermedades, etcétera, etcétera, que hacen que emerja. También se vio más allá del propio impacto, obviamente, del COVID, ¿no? ¿Cómo ves? Contanos un poquito en qué proyectos estás ahora y tu mirada particular a partir de esos proyectos. bueno, primero yo trabajo como especialista de educación, especialista de programa en la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, OREAL UNESCO Santiago. Así que los invito a todos y a todas a poder visitar nuestra página. Particularmente yo trabajo temas de educación para ciudadanía mundial, también trabajo temas de diálogo político
Colaboro también en lo que es la coordinación de la relación de mi oficina con las otras oficinas de la región. Tenemos 10 oficinas nacionales y clústeres, como digamos, de multipaís, distribuidas en toda la región de América Latina y el Caribe. Pero bueno, lo que más me apasiona, como Rafael sabe, que me conoce hace tantos años, es el tema de educación ciudadana. Para la UNESCO se define como la educación para la ciudadanía mundial. La educación para la ciudadanía mundial es parte de la Agenda de Educación 2030, el ODS 4, lo que ustedes conocen, que habla de garantizar una educación de calidad, inclusiva y con equidad, y oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Y bueno, la educación para la ciudadanía mundial, UNESCO la define como la educación para transformar el mundo, ¿no? Es como, y yo creo que hoy, y lo estamos viendo también, hoy más que nunca es una educación para entender el mundo, para comprender críticamente, para cuestionar las causas de un proceso como el que estamos viviendo, para convivir, porque es muy difícil convivir en la situación en la que estamos, y a la vez entender la profundidad de lo que significa el bien común, la acción colectiva, esta cosa de cuidarme yo para cuidar a otro. Y no es solo una acción con tu vecino, con tu familia, es una acción para toda tu comunidad, para tu barrio, tu edificio, es una acción para tu pueblo, es una acción para otros países, porque los contagios han ocurrido también de esa manera. Entonces, comprender la complejidad de las causas, comprender la complejidad de las causas, los impactos, me gustaría agregar a los impactos que vos dijiste, una baja del 9% del PBI, que en la región más desigual del mundo se traduce en 45 millones nuevos de pobres, y ya vamos a estar en casi 270 millones de pobres en la región, ¿no? O sea, realmente superando el 40% de personas pobres, la verdad que, digo, tenemos que... Entonces la ciudadanía mundial también es construir, es ser consciente de esto y construir acción colectiva para poder abordar estos desafíos, saber cuáles son, y poder abordarlos y darnos cuenta de cómo abordarlos, ¿no? Y yo creo que ahora lo que nos dimos cuenta es, en el marco de la educación como una experiencia social y colectiva del aprendizaje, ¿no? O sea, todos siempre valoramos la educación, pero hoy más que nunca todos coincidiremos que nos pegó la clausura de las escuelas, el cierre de las escuelas, nos pegó muy duro. Revalorizamos aún más la educación, revalorizamos la experiencia social de la educación. Por muchas décadas decíamos, pensabas la tecnología, los docentes, que los iba a reemplazar una computadora. Está visto que no, y que tampoco queremos. Que no se puede, pero que tampoco queremos, ¿no? Y por supuesto que también hay condicionantes. Sí, perdón. No, absolutamente. Son dos, esto que vos decís, ¿no? Que no se puede y no se quiere. Son dos dimensiones separadas, importantes, pero que también hablan de esta ciudadanía y de este empoderamiento y de entender esas causas, ¿no? Yo coincido, los números que tiraste, sí, son los que existen, tristemente, y ahí es donde también entra el sentido de responsabilidad social en esta construcción, en la necesidad de una construcción constante de esta ciudadanía, teniendo en cuenta de que ese mismo concepto, lo que vos hablabas, hay 45 millones de nuevos pobres, digamos, con todo lo que significa eso, ¿no? Con todo lo que significa, que no es solamente una estadística. Y lo que vos agregabas muy sapientemente, en una de las zonas más desiguales. O sea, y uno de los caminos que todos decimos, obviamente, es la educación, pero acá nos pasa también en la Argentina, las discusiones más macro, etcétera, pero yo creo que lo que vos estás trabajando ahí incluso antecede ese concepto de educación, ese concepto de la pedagogía aplicada, etcétera, que es el sentirse ciudadano y qué sentido tiene que ser, casi metafísicamente ser ciudadano y ejercer la ciudadanía para el cambio. No, y también, a ver, yo puedo hablar de educación para la ciudadanía mundial y te puedo hablar de muchas cosas, o sea, pero lo primero que te hablo es de las relaciones sociales y de la importancia del fortalecimiento de las relaciones sociales, de la cohesión. Porque para vivir esto es juntos. Para salir de esto lo hacemos juntos. Porque también los desafíos son de magnitud, y la magnitud también implica el gran cuestionamiento
a los modelos de consumo, los modelos de producción, las formas de organización social, política, económica. Entonces, para este cuestionamiento que además redefine. Pero bueno, bien, bien, bien. No, estábamos hablando estaba justo hablando vos y ahí se me cortó y después no volvió a recuperarte más. Está bien. Pero bueno, estamos hablando un poquito de esto, de los números que vos habías tirado, de la necesidad de la construcción de esta ciudadanía. ¿Cuáles son los principales retos que vos ves en la construcción de esta ciudadanía? Yo creo que la pandemia también nos dejó claro algunas cosas estas que decías, ¿no? Sobre la educación, sobre nuestra convivencia, pero ¿dónde ves los obstáculos que nos impiden avanzar hacia esa construcción plena? Bueno, el primer obstáculo es el acceso a los derechos y libertades fundamentales para todas las personas. O sea, creo que hablar de ciudadanía, de hablar de una ciudadanía activa, participativa, transformativa, necesita eso, ¿no? O sea, necesita de la inclusión, necesita de la equidad. Sin embargo, digo, también lo que veo es que a la par del bien común y de lo que te mencionaba, del cambio, de repensar, ¿no? De repensar y cambiar el statu quo, Sí, también sí. hay resistencias a eso. Y hay mucha Claro. incertidumbre y hay mucho pesimismo. O sea, a la par del optimismo, a la par, a la par de un intento de continuidad del iluminismo, ¿no? Del hombre que puede resolver todo, ¿no? De Tal este cual. progreso inagotable, está también la cuestión de no alterar el statu quo. Hay elites que no, o sea, que se sienten incómodas con esto. Y también el pesimismo y la incertidumbre, ¿no? Porque vos podés plantear la esperanza y poner hacia adelante, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, en una Sí, sí. conferencia, uno de los panelistas mencionaba, bueno, ¿por qué pensar en el futuro es evadir los problemas del presente? Claro, entonces, ¿cómo pensamos en el futuro? Pensando en el presente y para esta región, muy importante, teniendo en cuenta su pasado. Porque hay formas de resolver nuestros conflictos. En el pasado, esas formas se resolvieron con violencia. Claro. Y entonces la pregunta es cómo resolvemos democráticamente nuestros conflictos. Y cómo eso, en otro momento te podría decir, baja a las aulas. Yo creo que hay una gran oportunidad hoy, y es que el ejercicio de la ciudadanía, o sea, primero está la noción de bien común, la noción de la revitalización de la educación como una pieza central en el desarrollo, pero el hecho de que el ejercicio de la ciudadanía está cruzando todo, no están los límites escolares ya se fue de los límites escolares. La escuela está en la casa está en la escuela, y el Tal cual. ejercicio de la ciudadanía hoy, cuando vos decís no salgas, cuidate, estás cuidando a tu familia, pero estás cuidando a tu comunidad, pero estás cuidando al mundo, y ya vas Tal cual. viendo cómo traspasan, las tecnologías ayudan a eso. Claro, siempre y cuando vos tengas acceso a la conectividad y a dispositivos. No solo para bajar información, y esto es muy importante, sino también para subirla, producir y diseminar conocimiento, porque eso te empodera también. Algunos desafíos, hay más. No, totalmente, pero esto que vos decís, mira, casualmente ayer estaba en una clase de maestría, como a las 9:30 de la noche, y claro, y por ahí por la profesora, y claro, entró el hijo chiquitito, y claro, y la profesora dijo, bueno, entró la realidad, ¿no? Porque claro, está dando clase en su casa, está dando cátedra en su casa, y su casa tiene una realidad y una cotidianeidad propia de una familia. Y uno también ya se adaptó a eso y viceversa. Ahora esto que vos decís, una de las ventajas es que mostró muy frontalmente lo que ya sabíamos. Ojo, también acá creo que hubo una sensibilización y una difusión y una promoción de un montón y una sensibilización de problemas que si bien los que o nos dedicamos por una u otra razón a estos temas, digamos, podemos manejar un poco más de números, cifras, observatorios, etcétera, pero también transformó la mirada
de aquel ciudadano, como vos decís, ¿no? Ya no es solamente el aspecto educativo, ya no es solamente el aspecto hogareño, ya no solamente es la mirada de pobreza, es una mirada mucho más integral de ese ciudadano que en algunos casos tienen acceso y oportunidades y en otros no. Nosotros de la Fundación, nuestra misión es promocionar accesos y oportunidades, precisamente porque entendemos la igualdad desde ese punto. O sea, somos todos iguales, pero no todos tenemos los mismos accesos. Entonces, por ende, no vamos a poder llegar a los mismos lugares. Sí. No, bueno, y en eso tiene que ver los esfuerzos que se hacen por la equidad, la justicia social. Pero no, creo que también ahí es importante, digo, y ahí la importancia también de la sociedad civil, que ya viene trabajando desde hace rato, es cómo vos reconstruís los tejidos sociales, que ya vienen deteriorados desde hace épocas, las divisiones de nuestra sociedad, la fragmentación, la segmentación. Y cómo hacemos que frente a una crisis como esta podamos unirnos más, ¿no? Y una cosa que me quedó para decir, ¿no? A la par de la revalorización de la educación, la revalorización del rol del docente, ¿no? De las y los docentes, muy importante en el derecho a la educación, ¿no? Entonces, y ahí también valorizar o poner la prioridad en la importancia de la atención socioemocional y psicosocial de las y los docentes, del estudiantado, de las familias. A ver, ¿cómo empezamos esta charla vos y yo? Es un poco de contexto personal, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Tal cual. Marcado por la vida. Y la vida nos condiciona, la vida nos condiciona lo que hacemos y todos hemos pasado por una situación o de duelo, de enfermedad de algún, ojalá no, digo, pero ha pasado de algún familiar. O lo hemos tenido cerca. O el mismo confinamiento, las cosas que viste en la televisión, por internet, no somos los mismos. No, o simplemente prender la televisión y es el conteo diario de muertos, digamos, o de enfermos. Tal cual. Entonces, como no somos los mismos, hay que repensar la educación. Porque este no es el mismo mundo, no somos las mismas personas, nuestros modelos de desarrollo van a tener que cambiar para prevenir crisis como la pandemia que hoy vivimos, y si volvemos a vivir otra, para que nos encuentre en una mejor posición. Entonces, sí, que es un poco esto. Así que, digo, entre los desafíos que yo te diría, el derecho a la educación en el centro. Sí, ¿no? Absolutamente, porque es la manera de empoderar verdaderamente y en el origen al ser humano, a la persona, al ciudadano, de cómo se va transformando, ¿no? En eso, persona, en ser humano, en persona, en ciudadano, o sea, desde el estado de naturaleza, pasando al reconocimiento jurídico, constitucional, etcétera, y después terminando empoderándose como un ciudadano decisor, elector, en el caso de las democracias, por supuesto, decisor, elector y artífice de su propio destino cuando tiene oportunidades. Ese es el gran desafío, yo creo, de esto que vos planteabas también al principio, del concepto de nuestro subcontinente, ¿no? En una de las zonas más desiguales del planeta, y de cómo se va a parar ahora frente a esto. Ahora, mientras nosotros estamos teniendo esa charla, hay una capacitación acá en la Fundación para los más jóvenes, ¿no? Para los más jóvenes como nosotros. Vos sos muy joven, yo soy un poquito más grande, pero para los más chicos, ¿no? Y uno veía, algunos están desde el área de juventud, que desde los 15 años y hoy ya están trabajando en otras áreas siendo mayores. Entonces, y una de las búsquedas al final del ser humano termina siendo algo tan elemental y primitivo como el realizarse, el poder sentirse, el ser escuchado, esto que vos decías, el compartir, el sentirse respetado, el sentir que está la esperanza de que se puede avanzar hacia algún lado. Y estamos hablando de jóvenes. Ahora, cuando esa misma realidad te comienza, de hecho, nosotros trabajamos permanentemente también en nuestra gotita en el mar, pero para eso los entornos a veces son muy ácidos en nuestras realidades. No esto que vos decías, bueno, tenemos que sumar, y le tenemos que sumar, claro, pero tiene que tener conectividad, si no, ¿a dónde va? Entonces, o sea, le sumamos que está en un barrio desfavorable, le sumamos
que mismo como plantea alguno de los ODS en el caso de ciudades sostenibles, o por ejemplo, tener a menos de 500 metros un transporte público, o a más de 1500 metros una terminal o una estación, digamos, de transbordo. O sea, cosas básicas que hoy se plantean en el mundo, que muchos países lo tienen absolutamente resuelto, y que nosotros a veces en esta difusión también de la Agenda 2030, cuando vamos y uno materializa y le explica, cuando uno empieza a cruzar todas esas variables, y cuando esas variables dan en rojo, ¿qué es esto? Bueno, no tiene internet, no tiene agua, no vive a 500 metros de un transporte público, vive a 3 kilómetros de un transporte público, no de una terminal, del micro, aunque sea que pasa. Si llueve no puede salir, a la vez le cruzamos violencia intrafamiliar o violencia de género, empezamos a cruzar que no tiene el advice, el aparato, el teléfono para poder comunicarse, y esto que vos decís, no solamente recibir, sino poder crear y emitir, ¿no? Entonces, cuando esas variables empiezan a dar en rojo, ahí es donde más se necesita recordar estos conceptos que vos estás diciendo, ¿no? La educación para la ciudadanía, porque esa ciudadanía va a ser la que va a mantener vivo la dignidad también de esa persona y de esa aspiración como sujeto de derecho. Uh-huh. Sí, y bueno, todo lo que estás hablando también habla de, como sabemos con todos los ODS, de las obligaciones indelegables que tienen los estados, ¿no? O sea, los estados tienen una obligación indelegable de garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Claro. Sin embargo, también creo que es importante hablar de la corresponsabilidad que tenemos todos. Y creo que en esta pandemia lo hemos visto, cómo todos nos hemos ayudado, vecinos, tíos, padres, madres, el abuelo, los amigos, todos nos hemos ayudado a seguir adelante, ¿no? Entonces esto también ha mostrado lo que es, yo prefiero mirarlo desde este lado, ¿no? Desde la solidaridad, de esta concepción de pasemos esto lo mejor que podamos y no podemos estar juntos, pero tratamos de vincularnos, ese desesperado vínculo con el otro, ¿no? Una cosa que me parece también importante es que al hablar de educación ciudadana y que esté en la meta 4.0, o sea, forma parte de la meta 4.7 y forma parte de la Agenda de Educación 2030, el ODS 4, es que la educación ciudadana muchas veces fue y seguirá siendo seguramente dejada de lado. Es un tema extracurricular, o como le dicen, es transversal, y en la transversalidad se perdió, ¿viste? Y yo creo que esto nos demuestra la importancia que tiene formar en valores, en principios, ¿sí? Y también en cómo tomar decisiones, porque yo creo que eso es importante, cómo tomamos decisiones responsables y transformativas basadas en el conocimiento y basadas también en las habilidades socioemocionales, ¿no? Y en los derechos, o sea, y en valores y principios como derechos humanos, igualdad de género, la paz, la inclusividad, la diversidad. Entonces, hoy no es fácil tomar decisiones. Y podemos correr el riesgo de tomar, digo, frente a un mundo, o sea, pensemos un minuto, un mundo en crisis que necesita repensarse y recuperarse. Hay que tomar decisiones, ¿sí?, que estén realmente basadas en la comprensión crítica y también en los valores y los principios que como humanidad nos guía. Pero para esto voy a rescatar algo que vos decís, Rafael, y por mi experiencia en el campo, y es que, o sea, en la práctica, y es que la autoestima y la autoconfianza son esenciales. Y el cariño de los otros. El cariño por uno, pero el cariño de los otros. Una vez tuve una experiencia en México, que siempre la comento, con una escuela, donde la propuesta era que los chicos aprendieran a hacer proyectos sociales, ¿no?, de aprendizaje-servicio para las comunidades, y ellos eligieron hacer un proyecto para sus padres. Lo que hicieron fue grabaron CDs para los padres con poemas para pedirles que los quieran. Entonces, cuando vos ves eso, vos podés pensar en la ciudadanía, lo cívico, lo electoral, la participación. Mira, esto empieza mucho antes. Esto empieza en otro lugar, ¿no? Tal cual.
Tal cual. Así que Es el respeto a uno mismo y el respeto hacia el otro también, por supuesto. Y es la valoración a uno mismo y la valoración al otro. Recién justo acá hablábamos, ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo generar empatía si no genero empatía conmigo mismo? ¿Cómo puedo confrontar una emoción en el otro si no la detecto en mí antes? Y después también, ¿no? En los temas globales lo vemos. La Unión Europea, por ejemplo, ha trabajado mucho en la última década el concepto de civilidad también. ¿Pero por qué? Porque también se ha ido perdiendo. Y cuando uno dice, esto vos que bien mencionabas de la transversalidad, de cómo, digamos, a veces se lo corre de contexto, y uno planteaba esos conceptos básicos que parecen tan altruistas o tan a veces de modeo, que le tenés que explicar principios, valores, civilidad, esto mismo, autoestima. Hablemos de amor, digamos. Algunos se te ríen cuando vos decís eso, pero ¿qué tiene que ver en la sociedad, en las estadísticas de la pobreza? ¿Qué tiene que ver el amor? El amor tiene que ver incluso hasta cuando uno trabaja y demuestra la consideración hacia el otro, aunque no lo conozcas. Y de hecho, la última década la Unión Europea trabajó mucho y financió muchos proyectos, por ejemplo, con el tema de la civilidad, porque se estaba perdiendo, y en muchos de nuestros países lo vemos, de cómo los vínculos básicos de socialización, digamos, se están resquebrajando. Y no es solamente te saludo o no te saludo, es algo mucho más fuerte que produce en una sociedad y que a veces es muy imperceptible, entre otras cosas por esto que vos decías, porque a veces no educamos. Mirá, te lo paso un tema económico, que nuestro Lucho Leñaverde es un magíster de la DITELA y es director de nuestro Instituto de Educación Financiera, y cosas que uno ya las sabe, pero dice, nosotros en la Argentina, siendo uno de los 3 países que sigue teniendo inflación, la inflación atraviesa nuestra historia, no tenemos educación financiera. ¿Viste? Cosas que uno sabe, y sin embargo viene otro y te lo dice y decís, che, la pucha, tenés razón. No tenemos educación financiera y somos uno de los 3 países que sigue teniendo inflación y que atraviesa nuestra vida diaria. Hoy tenemos en el noticiero el dólar blue y los muertos del COVID. Entonces, hay temas que a veces no se consideran, no se ponen o parecen, hasta a veces hay un sesgo cognitivo, a veces hay, diría Jasper, un supuesto básico subyacente que nos hace ver para otro lado, hasta el uso de ciertas palabras. Porque hoy dejamos hasta de comprenderlas, como esto que vos decís en una reunión de trabajo. Amor, y te miran como diciendo, bueno, te equivocaste de sala. Cursi, estás cursi. Claro. No, pero en la parte económica y financiera, Rafael, me parece muy importante lo que decís, porque cuando uno habla de la comprensión crítica, no podemos pasar la página del libro que habla de la economía. Viste que viste como vos, o sea, no sé si te pasó, pero yo tuve algunas maestras que la parte de economía la veíamos muy pequeña. Y uno no termina de preguntarse, ¿pero por qué pasó esto? Bueno, las variables, a ver, la dimensión económica de los procesos sociales, de los procesos políticos, de los procesos culturales, es muy importante. Tenemos que entender la economía, tenemos que entender cómo la economía impacta y también tomar decisiones sobre ella. No solo en lo cotidiano, que vos puedes tomar tu decisión con tu bolsillo y tu presupuesto, pero cuando vos vas a votar también. Y hay que tener un conocimiento de qué sucede en un país tan económico en el sentido de donde la historia económica está tan presente como en la Argentina, ¿no? Y están cambiantes las políticas económicas, ¿sí? Y sin embargo, lo que decíamos recién, tan ignorada, porque es lo que vos decís. O sea, no tenemos formación en la currícula, digamos, no hay formación en educación financiera. Digamos. Hoy, por ejemplo, todo lo que es el trabajo de habilidades blandas, digamos, hoy nos cuesta comunicarnos, digamos. A veces uno va, sobre todo con los más jóvenes, cuando planteás, ahí estoy viendo también que se conectó un director de nuestro Instituto de Comunicación Política, Mario, un gran consultor y profesional, y a veces nos cuesta comunicarnos, pero en temas básicos, no estamos hablando de un debate en un multilateral, sino una comunicación asertiva que le permita al otro entender qué es lo que el otro está pidiendo o necesitando, porque por ahí uno o el otro me puede satisfacer eso si me puedo explicar. Y hoy en muchos casos nosotros lo vemos en nuestros programas, por ejemplo, muchos programas nuestros de economía social,
etcétera, hay uno de los grandes problemas, pero no solamente en sectores pauperizados, nos pasa en sectores dirigenciales también, donde uno a veces termina siendo armador, en un lenguaje más criollo. ¿Por qué? Porque tiene que decodificar la necesidad de uno para la satisfacción del otro. Porque no logran conectarse y uno explicarle lo que necesita y el otro explicarle que puede satisfacerlo. Y eso a la vez genera frustración y genera no empatía y genera en muchos casos también un grado, si hay proyectos de por medio, algo genera tensión. Y a veces es simplemente lo que vos estás diciendo, un sentido de educación básica en algunos aspectos que hoy no están tan fortalecidos según el momento, el ambiente, ¿no? Pero sí, es un tema importantísimo. Pero bueno, cuánto me alegra que estés vos ahí trabajando en eso. No, claro. Y animar a las personas a que conozcan más de educación ciudadana, cívica. La UNESCO le llama Educación para Ciudadanía Mundial, pero la verdad que lo que trabajamos y cómo trabajamos con los países es también teniendo en cuenta cómo los países llaman, y los países definen estos temas de acuerdo a su historia, ¿no? De acuerdo a su pasado, pero también a su presente y cómo ven el futuro, porque la educación ciudadana tiene que ver con cómo el país se mira hacia el futuro también, y cómo ve que cómo va a ir avanzando su democracia, ¿no? O sea, su régimen democrático, su sistema político, las instituciones. Yo sé que es difícil hablar de esto en una región como esta, donde las democracias tienen tantas cuentas pendientes, tiene tantas deudas. Pero bueno, reforzar que es muy importante que sigamos en democracia. Mira, contarles algo que hay un último estudio, es reciente porque es el más reciente que hay, en realidad se hizo en 2016 y los resultados se estudiaron en el 2018, de una organización que se llama International Evaluation Association, que hace una encuesta a estudiantes de octavo grado, más o menos cada 9 años, 10 años, sobre conocimiento cívico y actitudes, ¿no? Es un estudio internacional de educación cívica y ciudadana. Entonces, de nuestra región participaron 5 países, estudiantes de octavo grado de 5 países, de Chile, de Colombia, de República Dominicana, de Perú y de México. El 70% de esos estudiantes mencionó que preferiría una dictadura, un gobierno dictatorial, si le garantizara estabilidad y seguridad. Cuando escuchamos eso y vemos los problemas que tenemos, yo creo que de esto se sale juntos, pero también se sale con democracia, con más democracia. La democracia se aprende, ¿sí? La cultura democrática se aprende, se construye entre todos. Hay que continuar democratizando nuestras sociedades, lo que hablamos, la igualdad, hacer realidad esa igualdad, con más equidad, con justicia social, y aprender a resolver los conflictos de otra manera. No con autoritarismo, no con más muertes, no con más violación a los derechos humanos. Absolutamente. Entonces, absolutamente. Esto es un poco, creo que, digo, son estudios, ¿no? Y uno dice, bueno, o sea, cuántos chicos, pero son cosas que también vemos en nuestra región en el discurso. No es un discurso que nos resulta ajeno. Entonces, cuando vos me hablas, y yo animo a trabajar y a preocuparse por la educación ciudadana, y una cosa más les cuento, ese estudio dice que, a ver, teóricamente vos lo que aprendés en la escuela sirve para incentivarte a participar políticamente. A ver, la ciencia política, todos los que estudiamos ciencia política, relaciones internacionales, materias asociadas, saben que cuanto más conocimiento cívico vos tenés, más conocimiento de estos temas, más vas a querer participar. Como que vas a procurar en la política, en lo social, en lo comunitario, vas a querer estar activo. Y el estudio lo que revela es que el rol más importante lo tienen las familias. Más incluso que las escuelas, que la expectativa de los chicos, la expectativa de participar políticamente fuera de la escuela, de participar en la comunidad, está más relacionada con lo que recibieron en casa, con el estímulo en casa, que con lo que aprendieron como teóricamente en la escuela. Se los dejo esto porque todos los días podemos hacer la diferencia. Absolutamente. Coincido totalmente. Ahí me están marcando que es tiempo porque Instagram nos corta, pero quiere decir que estuvo lindo porque pasó rapidísimo. Pero me encanta, primero me encanta habernos visto, charlado, compartido.
aunque sea por este medio. Ahí pone Diego Príncipe, wow, qué mensaje. Sí, la verdad que sí. Y también hay que estar muy atento a esto, porque estos chicos que hoy están plasmando esas opiniones en esos trabajos, en esas encuestas, en ese proceso de información, van a ser líderes en el futuro en algún otro campo. Claro. Y van a tener en sus manos también qué camino seguir y qué clase de liderazgo van a querer ejercer. Por eso es responsabilidad. Y yo creo que es un gran desafío volver tangible lo intangible, que hoy este mundo tan virtual, ¿no? Donde consumimos tanta imagen, ha hecho desaparecer o pasar a segundo plano un montón de cosas que eran las intangibles, ¿no? Esto que vos decís, valores, principios, pero que hoy estamos viendo cómo su ausencia se plasma en algo muy tangible en nuestras sociedades, ¿no? Que tiene que ver en gran parte en los problemas que tenemos. Digamos, o por qué no hemos podido resolver un montón de problemas que en otras partes del mundo han sido resueltas. Y hoy volvemos a lo mismo del ejemplo clásico de la Argentina. Si tenemos para producir 400 millones de alimentos, porque tenemos 63% de los chicos pobres, digamos. O sea, eso es un tema netamente, como decía Aristóteles, nos levantamos tomando decisiones. Y yo creo que esas decisiones generan un camino. Y creo que la educación es la posibilidad de empoderarse para poder elegir y volver a elegir ese camino si no está correcto, no está bien basado o no nos gusta, digamos. Entonces, ese es el poder, y a partir del cambio personal se produce el cambio de las naciones. Y creo que eso, bueno, así que me alegra mucho, la verdad, que la UNESCO te tenga y que estés trabajando, y sos una persona valiosísima y sé que estás haciendo aportes importantísimos, así que ya vamos a hacer algo juntos para tratar de seguir aportando esta gotita al mar. Bueno, muchas gracias. Ha sido un honor y bueno, felicitarles a vos y a la Fundación por todo el trabajo y bueno, saludos a todas y todos los que se han unido hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chau, chau. Chao. Eso.